Muy buenos días, queridos estudiantes de séptimo básico. Espero que se encuentren muy bien en esta etapa, la recta final ya de este año académico. Así que nuevamente le hago un llamado a no tirar la toalla y seguir con este esfuerzo demostrado en donde han hecho excelentes trabajos en todas las asignaturas. Les comento que este video es el antepenúltimo video que se va a grabar en esta plataforma para complementar algunas actividades que se van a ir subiendo por este mes de octubre. Bien, el objetivo de esta clase es facilitarle a ustedes el manejo del conocimiento de ciertos temas, ya para abordar la lectura de una novela titulada La nieta del señor Lin, del autor Philip Claudel. También se les va a comentar algunas estrategias que les permitirá afrontar de una manera más comprensiva la lectura de todo tipo de texto. Bien, así que vamos a trabajar con un concepto clave, vamos a dar ciertos antecedentes del contexto que rodea esta historia que vamos a leer, y luego vamos a dar una estrategia de comprensión lectura. Específicamente vamos a especificar qué se entiende por un resumen, ya una estrategia clave para poder abordar cualquier tipo de texto, y finalmente vamos a detallar qué hay que hacer para una actividad que nos permitirá aumentar nuestro vocabulario, nuestro léxico, nuestro conocimiento de palabras nuevas. Bien, comencemos. Como concepto clave, el texto escolar nos propone la noción de narrador y nos comenta que se entiende por narrador a la voz ficticia encargada de relatar los acontecimientos de una historia. Es importante aquí no confundir autor, que es la persona real quien escribe, con el narrador, que es una entidad imaginaria encargada de relatar. Bien, si bien hay obras autobiográficas que coincide el narrador con el autor, también el narrador tiene el derecho de crear personajes imaginados, ficticios, para contar las historias. Por eso es muy interesante y es necesario entender esta distinción. Entonces, narrador y autor no es lo mismo, y vamos a entender como narrador a esa voz imaginaria, ya que relata los acontecimientos dentro de una historia. ¿Ya? En este proceso de contar una historia, el narrador puede adoptar distintos puntos de vista. Por ejemplo, puede optar el punto de vista de un personaje para contar el hecho, un personaje que vive la situación ya en carne y hueso, o también puede optar por una voz externa al mundo narrado. Es como que si una entidad desde afuera observa y cuenta los hechos. Bien, entonces esas ideas son claves para poder ir entendiendo el concepto de narrador, es decir, que el narrador puede optar por distintas posturas. Bien, en este sentido, a grandes rasgos, por ahora podemos mencionar que existen dos clasificaciones, ¿ya?, del narrador, es decir, un narrador que se ubica dentro de la historia, que quiere decir que ese es un narrador homodiegético. En términos literarios se le denomina homodiegético, y tiene que ver cuando el narrador es un personaje, ya sea el principal o el secundario, que narra los hechos. Dentro de sus principales características podemos ver que dice que participa de los acontecimientos de manera general, ya hay excepciones, pero de manera general siempre narra en primera persona o en segunda, es decir, habla desde el yo o desde el tú, y tiene una visión parcial de los acontecimientos, es decir, él solamente narra lo que vive o él piensa. Ya no tiene acceso, por ejemplo, al futuro o al pasado de la historia, o a los pensamientos o sentimientos no visibles de los demás personajes o la situación de forma global. Por otro lado, el narrador denominado fuera de la historia, o también conocido literariamente como heterodiegético, es un narrador que no participa del conflicto, no es un personaje que cuenta la historia, sino que es una entidad externa que narra desde afuera. Por lo tanto, no participa directamente de los acontecimientos, no se involucra. Cuenta la historia, pero desde afuera, insisto en esta idea. ¿Ya? Emplea por lo general la tercera persona gramatical, es decir, habla de un él, un ella, o de aquellos, o de aquel, o de aquellas, ¿ya? Y tiene una visión panorámica
de los acontecimientos. Cuando hablamos de visión panorámica es que su mirada, su punto de observación para contar lo que ocurre es externa y maneja una información total de los hechos, ¿ya? Hay una suerte de narrador fuera de la historia que se llama narrador omnisciente, que él incluso es capaz de ver el pasado, el futuro, el presente, los pensamientos de los personajes. Ya ese otro tipo de narrador que en este momento solamente deberíamos entender a modo general. Cuando hablamos de narrador, que haya narradores que narran desde un punto de vista que se involucran en los acontecimientos, viven directamente el conflicto, y hay narradores que cuentan la historia desde un punto de vista externo, ya que no se involucran directamente con el hecho, sino que lo miran desde afuera. Es como que si una entidad fuera del planeta Tierra contara lo que viven los seres humanos, ya para que puedan ir abstrayéndose, imaginando. Acá se plantea una pregunta, ya para ejercitación. ¿Recuerdas tus lecturas? ¿Quién narra la historia de la Mañana Verde? ¿Quién es el que narra esta historia? Explica cómo lograste reconocer este narrador. Si es un narrador interno, es decir, que está dentro de la historia, es un personaje, es Benjamin Driscoll quien cuenta su propia historia, o es un narrador externo, ya que no se involucra de los hechos y narra los acontecimientos que vive Benjamin Driscoll. Bien, así que para que vayan pensando y puedan responder en esta pregunta que está más abajo en el aula virtual. Sobre el contexto. A continuación vamos a dar ciertos antecedentes importantes, ya que nos permiten contextualizar este fragmento de novela La nieta del señor Lin. Las novelas son narraciones literarias extensas que muchas veces se dividen en capítulos para organizar la historia. Bien. En las siguientes páginas leerás una selección de capítulos que desarrolla la historia principal de la novela La nieta del señor Lin. Pero antes, conoce estos datos. Bien, entonces la idea clave aquí del contexto es que, punto uno, las novelas son textos narrativos extensos, a diferencia del cuento, que es breve, la novela generalmente es extensa. Aproximadamente puede fluctuar entre 90 a 300 páginas. Bien. Y comentemos estos antecedentes, estos datos que nos van a servir para entender mejor esta idea. Tenemos La nieta del señor Lin de Philip Claudel, y podemos ver que punto uno, o puede ser esto la distribución de los capítulos y la idea general. Capítulo número 1. El señor Lin huye de una guerra que ha acabado con su familia y que destrozó su aldea. Huye con lo único que le queda, su nieta Sang Diu. Capítulo 2. El señor Lin parte una fría mañana de noviembre en un largo viaje en barco. Su destino es un país donde no conoce a nadie y cuya lengua ignora. Capítulo 3. En el país, el señor Lin, en su nuevo país, en el nuevo país, el señor Lin vive en un dormitorio que comparte con otras dos familias. A ratos la convivencia es buena, en otras ocasiones no tanto, típico de las relaciones interpersonales. 4. El señor Lin intenta estar lo menos posible en el dormitorio común. Por eso le gusta salir y sentarse en algún banco de la ciudad, siempre con su nieta en los brazos. Bien, si nos damos cuenta, esto podría ser la distribución de los capítulos, que nos plantea de una forma resumida los antecedentes generales. Sigamos analizando el texto escolar. Estrategia de lectura. Como principal estrategia metodológica para abordar la lectura comprensiva de los textos, este texto escolar, el libro de lengua y literatura, nos propone el resumen. ¿Qué se entiende por resumen? Resumen es un texto breve que cuenta los puntos principales o ideas importantes de lo que se ha leído o visto. Puedes elaborar un resumen de un cuento, de una obra de teatro, de una película o de un reportaje, es decir, cualquier tipo de texto. Bien, entonces hay que entender que un resumen es un texto breve que cuenta los puntos principales, ideas más importantes de cualquier tipo de relato, cualquier tipo de texto que tú deseas resumir. Para poder ejercitar la estrategia de resumen, te invito a tomar un lápiz y papel y en tu cuaderno hacer la siguiente actividad. Más que ser evaluada, es ver cómo tú podrías hacer un buen resumen.
Número 1, escribe el título de la última película que viste. ¿Ya? Piensa en la última película que viste. Número 2, escribe los eventos más importantes para el desarrollo de esta historia. ¿Ya? Escribe las situaciones, los hechos más importantes de esta historia. 3, escribe la respuesta que le darías a un amigo que te pregunte, ¿y de qué trata la película? Entonces tú piensas esta situación e intentas explicarlo por escrito. Siguiendo estos pasos, acabas de elaborar un resumen. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, no es tarea imposible. Pero sí es importante siempre ejercitarlo. Muchas veces se habla de que, por ejemplo, para poder desarrollar una lógica matemática es muy importante ejercitar ciertos ejercicios. En lenguaje sucede lo mismo. Yo los invito en distintas instancias, cada vez que vean una película, cada vez que vean un libro, un texto, a hacer este ejercicio con lápiz y papel. ¿Bien? Porque les permitirá de alguna manera desarrollar ya una competencia cognitiva que tiene que ver con la memorización, pero también tiene que ver con el resumen. ¿Y por qué hablo de memorización? Porque no necesariamente la información tiene que estar en nuestra mente, sino que puede estar a través de un cuaderno de notas, ¿ya? Los seres humanos, si bien nuestra mente es impresionante, tenemos que utilizar estas herramientas que nos permiten recordar. ¿Por qué ustedes siempre escriben las materias o los aprendizajes del colegio en el cuaderno? Porque el cuaderno les aporta eso, de que ustedes puedan volver a ver sus apuntes, sus notas, y poder recordar lo visto durante un año, por ejemplo. Ten en cuenta estos consejos para elaborar un buen resumen de un texto. Lee el texto completo y reconoce cuál es su tema, es decir, de qué habla. Entonces el primer consejo es leer el texto y reconocer el tema, de qué trata, de qué habla. Consejo número 2, relee el texto y subraya o transcribe la información relevante de cada párrafo. Generalmente en cada párrafo encontrarás una idea principal que desarrolla un aspecto del tema. Consejo número 2, entonces muy importante, volver a leer el texto. Y en la segunda lectura, subrayar lo más importante, ya las ideas principales de cada párrafo. ¿Qué es lo que quiere decir cada párrafo? Consejo número 3, omite los detalles que no resulten esenciales para comprender el texto. En la elaboración de un resumen hay que omitir, hay que elegir cuál es la información más relevante. No todo es lo más importante para hacer un resumen. Consejo número 4, revisa tus apuntes y encierra en óvalos las ideas, es decir, en circulitos, ¿ya? Bueno, son óvalos, no son círculos, pero algo parecido, ¿ves? ¿Ya? Conceptos o hechos que no pueden faltar en el resumen del texto. Finalmente, escribe el resumen con tus palabras, eso es muy importante, no copiar y pegar, sino con tus palabras, tú cuenta de qué se trata, recogiendo el tema y las ideas fundamentales sobre él. Si ustedes empiezan a aplicar esta estrategia de resumen, créanme que cuando puedan desarrollarla de una manera óptima, no tendrían ningún tipo de problema en ninguna asignatura para estudiar y enfrentarse a los desafíos académicos de ahora y siempre. Última actividad. Lee y observa. En la actividad que se les va a proponer en el aula virtual, tienen que observar la siguiente imagen, ¿cierto? Tenemos como un padre abrazando a un hijo, con una cara que nos expresa ciertas emociones. Al lado sale la definición de la palabra confortar, ¿ya? Confortar, ¿ya? Esta es la palabra de vocabulario para adherir a nuestro léxico. Confortar, ¿qué significa? Dar vigor, espíritu y fuerza a alguien. Otro significado, animar, alentar, consolar a una persona afligida. La propuesta que se les va a proponer, la propuesta de actividad que se les va a entregar esta semana, es que a partir de esta imagen ya y las definiciones anteriores respondan la siguiente pregunta. ¿Qué crees que significa reconfortar? Y para ello te pide, escribe 2 sinónimos, ideas o frases que se relacionen con esta palabra. Eso sería por hoy, muchachos. Esta es la actividad de esta semana. Les deseo todo el éxito e insisto en esta idea de mucho ánimo. Quiero confortarlos, dándole la fuerza a que en su espíritu todavía hay un fuego tremendo, ¿bien? Y vamos a salir adelante, ¿bien? Así que estén muy bien. Un saludo para todos. Hasta la próxima.